Aleluya. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da de estar en este lugar para transmitirle las buenas nuevas de salvación. Ya nuestros hermanos han estado predicando, pero yo creo que no es por demás que les dé a conocer algo de lo que dice la Biblia, que está en el capítulo 16 de San Lucas, del verso 19 en adelante. Dice la palabra de Dios así, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también vale. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Eterno Dios, te doy gracias por tu palabra, que está escrita, leída y revelada, Señor, para nosotros los pequeñitos. Te pido que por la intervención de tu Santo Espíritu, que es el que convence, que es el que redarguye y que es el que reprende, Señor, esta palabra halle cabida en los corazones y en las mentes de los oyentes. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amado oyente, aquí te acabo de leer un acto real, un acto que nosotros debemos de pensar, de meditar, de analizar. Amado oyente, de que la palabra de Dios no la podemos ignorar. Aquí vemos cómo había 2 hombres, uno que era rico y otro que era pobre. Pero ¿de qué le servía al hombre rico hacer cada día banquetes con esplendidez? Y no le podía dar ni las migajas que caían de su mesa al pobre Lázaro, que era un mendigo.
Pero aquí vemos la diferencia en aquel que cree en el temor de Dios y en aquel que no quiere creer en Dios. De nada le sirve su riqueza, de nada sirve su esplendidez. Por eso, amado oyente, es importante reconocer, no importa que seas pobre económicamente, pero tú puedes ser rico en el espíritu, amado oyente, como lo fue este mendigo llamado Lázaro. Amados, y eso es lo que pasa en este tiempo. La gente, cuando se le predica y se le habla de este lugar de tormento, la gente no lo cree, la gente no lo entiende. Aún hay muchas religiones que han quitado esta palabra, amado oyente, porque no creen que hay infierno. Pero qué triste y qué lamentable va a ser por aquellos hombres que transgresaron la palabra, engañando a la humanidad de que no existe el infierno. Aquí vemos como claramente el rico, cuando levantó su vista y miró a Lázaro en el seno de Abraham, entonces él entendió, pero demasiado tarde. Y él creía que Lázaro podía ir a mojar su lengua con sus dedos mojados, pero ni eso se le pudo permitir. Porque aquí acabamos de ver que dice la Biblia, amado oyente, que Abraham le dijo, hay una gran cima, los que están aquí no pueden ir para allá, ni los que están allá pueden venir para acá. Pero mire, qué hombre tan orgulloso, que aún todavía quería dar órdenes, diciéndole, Padre Abraham, envía a Lázaro a mi casa, envía a Lázaro para que les haga saber a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero el Señor le dijo, allí tienen a Moisés y los profetas, porque si no oyen a Moisés ni a los profetas, aunque Lázaro fuese, realmente no se iban a convertir. Y eso es lo que pasa. Cuánta gente en este tiempo le predicamos, nos esforzamos para venir aquí a traerles un mensaje de esperanza, un mensaje que puede cambiar tu vida, que puede transformar tu corazón, que puede hacerte una persona nueva y que tú no vayas a ese lugar de tormento. La Biblia dice, muchos siguen diciendo, ¿desde cuándo están hablando que el Señor viene y no ha venido? Y sabe la razón y el motivo por la cual Jesús no ha venido. La Biblia dice que no quiere Él, amado oyente, que perezcan en el infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lamentablemente el hombre en su orgullo no quiere entender, no quiere comprender el significado del arrepentimiento, sabiendo que nosotros nacimos ya con el virus del pecado, amado oyente, y no queremos nosotros reconocer que nosotros tenemos que arrepentirnos para convertirnos a nuestro Señor Jesucristo. Y así de esa manera no ir a ese lugar de tormento.
porque todavía de ese lugar de tormento hay otro lugar peor que se llama lago de fuego. Y el lago de fuego, la Biblia dice que fue para Satanás y sus ángeles, pero lamentablemente ahí va a ir mucha gente que va a tener que acompañar a Satanás y a sus ángeles. ¿Por qué razón y por qué motivo? Porque la Biblia dice que aquel que no se halló escrito su nombre en el libro de la vida, dice que fue lanzado al lago de fuego. Algunos buscan la forma cómo acomodar la palabra y cómo, amado oyente, acomodarla diciendo: ¿y qué de nuestros antepasados que no escucharon el mensaje del Evangelio? La Biblia es clara, amado oyente. La Biblia dice que nosotros tenemos una conciencia y ahí es donde podemos entender que el ser humano va a ser, amado, justificado o condenado, algunos por medio de la ley, otros por medio de la gracia, pero otros por medio de la conciencia. Amado oyente, porque la conciencia es lo que te dicta cuando tú y yo hacemos bien o hacemos mal. ¿Cuántas de las veces nosotros pecamos con nuestro hablar? Y la Biblia dice que hay un libro, amado oyente, hay un libro donde se escribe todo lo que usted y yo estamos hablando. Hay otro libro de obras. Si tú estás haciendo buenas o malas obras, ahí también están llevando un récord. Y hay otro libro, amado oyente, de memorias, en lo cual ahí se está escribiendo lo que tú piensas, sea bueno o sea malo. Pero hay otro libro que se llama Biblia, en la cual el Señor dice claramente que por tu palabra o vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. Es por eso que el mensaje que te traemos es con un propósito, y el propósito es que escapes de la condenación, que vengas al Señor Jesucristo y que te arrepientas de tu camino que llevas. Amado oyente, el mensaje sigue siendo el mismo que predicó Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos y convertíos, que el reino de Dios se acerca. Fue el mismo mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo, el mismo mensaje que predicaron los discípulos y el mismo mensaje que se te sigue transmitiendo en diferentes formas. Amado, pero muchas de las veces el ser humano ignora realmente lo que es el infierno y lo que es el lago de fuego. Pero qué terrible y qué tremendo va a ser para aquellos que oyeron la palabra de Dios y no quisieron obedecerla. El Señor le dijo, cuando predicó el Señor diciéndole: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si las señales que se hicieron en ti se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, ¿qué tiempo ya hace que hasta hoy se hubiesen arrepentido? Y le sigue diciendo a Capernaum: ay de ti, Capernaum, que eres elevado hasta el cielo, serás bajado hasta el infierno.
¿Por qué razón? Porque Capernaum escuchó y vio las señales que el Señor hizo. Y mire lo que dice, que será más tolerable para Sodoma y para Gomorra que para ti, Capernaum. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubiese predicado el mensaje de arrepentimiento, el Señor no los hubiese destruido con fuego y azufre. Pero hoy, cada persona individualmente que ha escuchado la palabra, que ha recibido un tratado de la palabra de Dios, ya es culpable de sí mismo. ¿Por qué razón? Porque no es un simple papel, sino el valor que tiene escrito en el papel. Y es lo que te estamos transmitiendo. Aunque la Biblia, amado oyente, sabemos que es hecha por hombres, pero fue inspirada por hombres por medio del Espíritu Santo para dar a conocer lo que había pasado y lo que está pasando en este tiempo. Pero amado, ¿desde cuándo el Señor te está hablando? Diciéndote, hijo mío, dame hoy tu corazón y mira en tus ojos por mis senderos. Él te sigue diciendo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Él sigue tocando la puerta de tu corazón, pero no lo has querido abrir, sino que, amado, sigues con tu corazón duro y sigues cerrando esa puerta. Mas cuando yo experimenté eso en mi propia vida, me di cuenta de la realidad. Porque de qué me servía que aparentemente lo tenía todo, pero no tenía nada. Había odio, rencor, avaricia, haciendo tantas cosas ilícitas. Pero le doy gracias a Dios que ya alguien estaba intercediendo por mí. Alguien estaba orando por mí para que un día reconociera a Jesús como mi Salvador y Señor. Y no me arrepiento, como expresó Pablo, no me arrepiento del Evangelio, porque sé que es poder de Dios. Amado oyente, experimenta en tu propia vida al Señor Jesucristo y te vas a dar cuenta de la realidad. Te vas a dar cuenta que esa vida que tú vives puede ser cambiada y transformada, y verás cómo tú serás una persona diferente en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio del dolor, de la tristeza y la desesperación. Siempre habrá alguien que te sustente, y el único que te puede sustentar es Dios a través de su Santo Espíritu. Yo te lo digo por experiencia, porque no vas a decir que no tenemos problemas. El Señor Jesús dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Y el mundo los aborrece. Recuerden que a mí me aborrecieron primero. ¿Cuántos y cuántos, amado oyente, cuando les habla uno la verdad de lo que dice la palabra, se sienten molestos, enojados, porque la palabra afrenta al pecado que estás viviendo? Yo te lo digo porque yo también quería así, y claro que no me gustaba, porque me decía mi verdad. Y por eso es que nosotros tenemos que hablar con verdad. Ahora muchos dicen, ¿quién es la verdad? La verdad está en Cristo Jesús y Señor nuestro. Él mismo se presenta diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aunque muchos han tomado otro camino,
como lo dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Pero por eso Pablo le dice a Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Y podemos ver en el libro de los Hechos, también nos dice la palabra que solamente hay alguien que se llama Jesús de Nazaret, el que, amado oyente, bajo del cielo, es el único que nos puede salvar de la condenación. Pero muchos no quieren conocer el camino. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Cuando Dios les habla a temprano y les trae palabra por medio del profeta Jeremías, y el profeta Jeremías le dice al pueblo de Israel: paraos y meditar cuál es el buen camino y caminar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero Israel dijo: no andaremos. Y es lo mismo que pasa y que acontece hoy en este tiempo. Cuánta gente se le dice la verdad, pero no quiere caminar por el buen camino. Amado, es por eso que nosotros aquí estamos. Para muchos, nosotros somos locos, pero gracias a Dios que la Biblia nos enseña que por la locura de la predicación a Dios le plació salvarla a la humanidad, de lo cual somos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Por eso es que estamos aquí, pero no nos importa que nos llamen locos. Si la Biblia dice que lo más loco de Dios es lo más sabio del hombre, ¿cómo nos podemos nosotros creer que somos más sabios que Dios? Es triste y lamentable cuando nosotros ignoramos el conocimiento de la palabra de Dios. Es por eso que mucha gente puede ser capacitada académicamente, pero cuando un borracho, un drogado, una prostituta, un homosexual, una lesbiana, un pandillero, un narcotraficante, un violador, se convierte a Jesucristo, amado oyente, no tienen palabras cómo describirlo. Cuando esa persona que lo habían conocido que era un drogadito, que era una prostituta, que era un homosexual, cuando se convierte de todo corazón y te empieza a hablar del amor de Dios, te empieza a predicar del poder del Evangelio, ahí te das cuenta la realidad. ¿Por qué? Porque nosotros no hablamos ni enseñamos sabiduría de hombre, sino la sabiduría que Dios nos ha dado. Por eso es que el apóstol Pablo ignoraba las Escrituras, pero cuando él se convierte a Jesucristo, más tarde él mismo expresa diciendo que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, que todas se disciernen espiritualmente. Y es por eso, amado oyente, que el apóstol Pablo, cuando se levantaba a predicar en la sinagoga, empezaba a predicar en diferentes lugares, mucha gente se le echó encima y no resistían lo que predicaba él, porque ya no venía con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con poder y demostración en el Espíritu. Y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo. Y tú no puedes entender este mensaje. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Espíritu, y para poder entender, tú necesitas nacer del agua del Espíritu.
Pero Dios en su grande misericordia sigue con su brazo extendido, diciendo: arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se acerca. Y Él dice: si tu pecado fuera como la grana, vendrán a ser como blanca nieve, y si fuera rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Jehová, el cual es amplio para perdonar. Él está dispuesto para perdonarte. No importa el pecado que hayas hecho, la sangre de Jesucristo no limpia de todo pecado. Que Dios te bendiga y que esta palabra que te hemos estado transmitiendo, posiblemente a veces la sientes fuerte, pero es porque necesitamos hablar la palabra de verdad. Y solamente la verdad está en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios te bendiga, y concluyo con una oración a tu favor. Eterno Dios y bendito Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos has dado a mis hermanos y a mí de venir a traer este mensaje de esperanza, este mensaje que sé que no devolverá vacío. Tu palabra dice que tendrá que hacer para lo que tú la has mandado. Señor, que esta palabra penetre en el corazón del hombre y en su mente, porque es espada de dos filos, porque es martillo que quebranta y es fuego también. Padre, alcanza las almas, rescátalas para la gloria y honra tuya, para que sepan y entiendan qué precioso eres tú, eterno Dios. Y a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Eterno Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y la intervención de tu Santo Espíritu. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios.